al pastor que íbamos para Filadelfia con respecto a una revelación que yo tuve amanecer ayer, después de que me fui de aquí del matutino. Pues yo fui y me acosté otro rato con mi hijo, y la revelación que tuve fue que había un lugar el cual en la revelación le llamaban el lugar blanco, y yo sabía que el pastor estaba ahí en ese lugar que le decían el lugar blanco, y yo sabía que estaban llevando gente endemoniada y gente enferma, y que él estaba en ese lugar orando por esa gente, y que él se había ido también con curiosidad, pero que al mismo tiempo se había quedado en ese lugar y estaba orando por él. De repente un primo mío me llama, mi primo está en Honduras, y me llama y me dice: Carmen, yo quiero ir a ese lugar que le dicen el lugar blanco donde está tu pastor, porque yo necesito que él ore por mí y porque yo estoy enfermo. Entonces le dije yo: pero ¿cómo vamos a ir si estás enfermo? Hermano, yo nunca, mire, yo no sé manejar ni bicicleta ni una moto. Y me dice mi primo: no, llévame, mira, te doy las llaves de la moto. Y buscó un casco, él pues se lo puso en la cabeza, me dio otro a mí. Agarré aquella moto, le metí la llave, hermanos, y empecé a andar en aquella moto con mi primo. Íbamos para el lugar blanco donde el pastor se encontraba. Yo veía muchos hermanos de aquí de la congregación que querían llegar al lugar, pero que era muy difícil llegar, porque en eso se presentó una gran tormenta, hermanos, y empezó a bajar como de un cerro, empezó a bajar en la punta del cerro. Era el lugar blanco donde estaba el pastor con otros pastores orando, y yo iba con mi primo en la moto subiendo el cerro, pero la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Ella, la mamá de la muchacha alta, Iris, la hermana Iris, yo la vi a ella desesperada. Y me dijo: hermana Carmen, yo quiero ir a ese lugar y yo no sé cómo llegar a ese lugar. Y yo miraba que ella se abocaba a mí como para que yo le diera la dirección, porque yo iba con mi primo. Y yo le dije: hermana, pero no podemos ir 3 en una moto, apenas cabemos 2. Y ella me dijo: yo quiero ir, hermana. Yo la vi a la orilla de un río, a ella. Y yo miraba a otros hermanos de aquí de la iglesia que querían subir a ese lugar, pero que era muy difícil, pero no hacían la fuerza para poder subir. O sea, no hacían el intento, ni la idea, ni la imaginación cómo poder subir a ese lugar. Y yo miraba que ella se acercaba desesperada: hermana, pero yo quiero ir, hermana, pero yo quiero ir. Y de repente empecé a subir con mi primo en aquella moto. Yo le dije: hermana, no vamos a subir en moto, porque esto no es en moto. Le dije yo a la hermana Iris: tenemos que rodear para poder subir. Y entonces me dijo ella: sí, hermana, yo me uno. Y empezamos como a rodear, pero cuando empezamos a rodear el camino, porque la tormenta venía y venía sobre la iglesia, empecé a ver que las calles se abrían, hermanos. Habían unas profundidades grandes en aquella calle y era bien difícil como para que la iglesia subiera. Pero yo le decía a mi primo y a ella que había que rodear para poder llegar al lugar blanco. O sea, tener idea de cómo nosotros podemos hacer para poder llegar a ese lugar donde nos esperan cosas buenas, hermano. Y me preocupa mucho porque imagínense, yo llevaba a mi primo y yo estaba acá todavía. Yo tenía que estar allá en el lugar blanco donde el pastor estaba, ¿verdad? Está bien difícil y al mismo tiempo me preocupa a mí, porque yo digo: una gran tormenta viene para la iglesia y yo estoy incluida en ella, pero usted y yo tenemos que ser inteligentes y tenemos que mediar y ver cómo está la situación y cómo podemos llegar al lugar blanco para poder estar ahí arriba. No es fácil, pero yo creo que tampoco es difícil y no es imposible tampoco, porque con la ayuda de Dios, iglesia, nosotros vamos a salir adelante. Y nosotros vamos, Dios nos ha dado a nosotros inteligencia. Dice que seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Entonces Dios nos ha dado inteligencia. Sepamos rodear el camino, apartémonos de lo malo y sigamos siempre por el lado que Dios quiere que nosotros andemos para poder llegar a ese lugar, porque lo que viene no es fácil. Una tormenta se acerca y la iglesia tiene que estar preparada, porque el pastor ya estaba arriba, pero nosotros tenemos que estar donde Él está. ¿Y por qué la iglesia estaba separada? Tenemos que estar unidos cada día, hermanos, mirando siempre al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Oremos mucho y sigamos adelante, porque la tormenta viene, pero también Cristo se aproxima por su iglesia. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, el pastor, con cada uno.